A través del siguiente video aprenderemos el cálculo de iluminación natural. Este procedimiento de cálculo consta de llegar a calcular el coeficiente de luz diurna, que se expresa en porcentajes en sus resultados. Para ello, nuestra fórmula se compone de 3 componentes principales de cálculo y 3 factores de corrección que llevarán nuestro resultado a que sea más exacto. Los componentes de análisis de cálculo son la componente celeste, la componente de reflexión externa y la componente de reflexión interna, mientras que los factores de corrección son el coeficiente relativo de transmisión del vidrio, las pérdidas por obstrucción de carpintería y las pérdidas por suciedad. En la siguiente imagen podemos ver todos los componentes que van a conformar nuestra fórmula y que van a ser objeto de análisis. La componente celeste es la luz que proviene desde el cielo y que viene de forma natural desde la bóveda celeste. El componente de reflexión externa es la luz que proviene de todos los edificios que están a la vuelta de nuestro proyecto y que reflejan la luz hacia el interior. Y la componente de reflexión interna son todas aquellas superficies que reflejan la luz natural del sol desde adentro de nuestro local. Para poder completar este cálculo vamos a necesitar un transportador BRS que está en nuestro manual de cátedra. Este transportador consta de 2 partes. La primera sección se usa en medición de encorte y la segunda sección en medición en planta. Como acá lo vemos especificado, cada una de estas partes nos van a servir para diferentes instancias de cálculo y de ellas vamos a extraer diferentes tipos de datos, que vamos a ver a continuación. Si dividimos en 2 partes nuestro transportador, podemos ver que en la medición en corte calculamos el componente celeste y en la medición en planta calculamos los factores de corrección. Ahora, para elegir nuestro transportador tenemos que tener en cuenta que en La Rioja usamos el transportador para cielo claro, mientras que en otras provincias con clima diferente, más nuboso específicamente, se usa para cielo oscuro. San Juan, Santa Fe, Buenos Aires, Corrientes, Misiones son provincias en las que vamos a tener que considerar este transportador para cielo oscuro, ya que la nubosidad es mucho mayor a la que tenemos en nuestra localidad. Para comenzar nuestro cálculo, lo primero que tenemos que hacer es graficar en escala 1 en 50 la planta y el corte del local a analizar detallando los aleros. Tenemos que tener en cuenta que las protecciones solares, las ventanas y los aleros que tengamos tienen que estar graficados con mucha exactitud, ya que va a ser determinante para nuestro cálculo. Una vez graficado planta y corte en la escala correspondiente, debemos determinar la altura del plano de trabajo y también el punto de verificación de nuestra iluminación natural. La altura del plano de trabajo generalmente se toma en 0,80, pero en realidad depende de lo que queramos verificar. Por ejemplo, si queremos ver una barra de desayuno, cómo nos llega la luz del sol en el interior de nuestro local, y esta mide 0,80 de alto, ese será nuestro plano de trabajo. Mientras que el punto de verificación se calcula desde donde está nuestra mesa, en este caso, teniendo en cuenta también la distancia D, que es la que figura en corte de piso hasta el dintel de ventana, y la distancia que hay en nuestro local de pared a pared. En este caso, para que sea un punto de verificación central, tiene que ser de 4 veces D como máximo. En los gráficos que vemos a continuación vemos las diferentes situaciones que muestran la altura del plano de trabajo respecto a las aberturas. Puede ser que coincida con el antepecho, en este caso una ventana, puede ser que nos dé más arriba que el antepecho de la ventana, en lo cual la sección que queda hacia abajo no la consideramos en cálculo, y puede ser que nos dé más abajo que el antepecho de la ventana, que en este caso tomamos, como muestra la línea roja, un ángulo hasta el antepecho desde nuestro punto de verificación. Lo demás no se considerará en los cálculos. Ustedes tienen que tener en cuenta las diferentes situaciones que se pueden dar si tienen cortinas de vidrio o si tienen ventanas más chicas tipo ventiluz. Al ubicar el punto P también se pueden dar diferentes situaciones, en el caso de que puede darse que sea centrado, como habíamos visto antes, donde la relación de distancia entre la abertura y el punto de verificación es de L sobre 2 y L tiene que ser 2 veces la distancia D que vimos antes como máximo. También puede darse que el punto de verificación no esté centrado y esto sucede cuando tenemos 3/4 de distancia de L desde la abertura y L es mayor a 2 veces la relación de D. Todo esto tenemos que tener en consideración si estamos calculando una mesa que está centrada o un escritorio que está desfasado del centro de nuestro local y queremos ver cómo le llega la luz natural. Otra cosa que puede suceder al designar el punto P es que tengamos un escritorio en una esquina de nuestro local y no esté coincidente con nuestra ventana, o que sí esté coincidente pero esté pegado a una pared. En ese caso debemos tomar 1 metro desde cada muro, que es lo que consideramos porque siempre tenemos que tener un escritorio con una silla o siempre va a tener que estar un poco separado de nuestra pared. Por eso es que determinamos el punto de verificación de centrado.
El cuarto paso es colocar la primera sección del transportador BRS en el corte del local, y para ello vamos a ver las diferentes situaciones A, B y C que teníamos respecto a la altura de nuestro plano de trabajo y las aberturas. Así tendríamos que colocar la sección del transportador, coincidiendo el centro del mismo con el punto de verificación y teniendo la base apoyada sobre nuestro plano de trabajo. Una vez correctamente colocado nuestro transportador, vamos a pasar a determinar la componente celeste y la componente de reflexión externa y los ángulos de elevación desde nuestro corte. Para los ángulos de elevación vamos a proyectar dos líneas, en este caso se ven en el gráfico en naranja, desde el punto de verificación hacia los extremos de nuestra abertura. En este caso tomamos en el antepecho inferior y en vez de tomar el dintel tenemos que tomar la protección que hemos diseñado en los prácticos anteriores. Esto nos va a determinar el ángulo superior y el inferior. En el medio de esto vamos a tener un ángulo promedio. Tenemos que saber que donde estas dos líneas naranjas que nos determinan nuestros ángulos de elevación chocan con el arco superior de nuestro transportador, vamos a determinar la componente celeste o componente de reflexión externa. Acá podemos ver cómo con nuestro transportador podemos leer los datos. El punto de verificación coincide con el centro de nuestro transportador. En el arco externo de nuestro transportador vemos los valores externos superiores o inferiores de iluminación vertical. A esto le llamamos la componente celeste y se expresa en porcentaje. En el ejemplo anterior era un 1%. En el arco interno de nuestro transportador vemos los ángulos de elevación, que son los que determinamos en un principio. Y siempre tenemos que tener en cuenta que el ángulo promedio lo podemos calcular. Para calcular el ángulo promedio tenemos que tener en cuenta el ángulo superior, que en este caso nos da 39 grados, el ángulo inferior, que nos da 0 grados, y con esos datos sacamos la componente celeste en corte, que es el ángulo superior menos el ángulo inferior, nos da del 10%, que es el dato que leemos arriba, como pueden ver en la imagen, y también sacamos el ángulo promedio haciendo ángulo superior más ángulo inferior sobre 2, y esto nos da 19,5. En este ejemplo este era el caso que teníamos, pero también tenemos que saber que para el cálculo de componente celeste pueden darse dos casos. Si el punto de verificación está centrado en nuestra planta, tenemos que sumar ángulo superior más ángulo inferior. Si ese no es el caso y el punto de verificación no coincide con el eje de nuestra ventana, es decir, está descentrado en la planta, tenemos que restar los valores, es decir, hacer el ángulo superior menos el ángulo inferior. Así se determina nuestro componente celeste. Pero en el caso del cálculo promedio, la fórmula se va a mantener siempre igual, como la vimos hace un rato, porque este siempre va a ser el medio de ambas rectas que determinamos con los ángulos de elevación. El siguiente paso es trasladar el dato de los 19,5 a la planta y colocar la segunda sección de nuestro transportador coincidente, el punto de verificación y el eje de la ventana con el centro del transportador. Ahí vamos a determinar los factores de corrección en planta. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Tenemos que determinar con los ángulos de los 19,5 grados y con el medio de nuestra ventana, que son los 15 grados que determinamos. Entonces, desde el punto de verificación trazamos dos líneas a los extremos de nuestra abertura, los 19,5 y los 15 grados. En el arco inferior vamos a leer los grados que tenemos y en donde se cruzan las rectas, que en este caso son verdes, que dan a los extremos de nuestra abertura, con las curvas de nuestro transportador, leemos el dato de 0,22 sobre el arco morado. Hacemos el factor de corrección, el valor derecho con el valor izquierdo. En este caso, en ambos, al estar centrado el punto de verificación, nos da 0,22, por lo que nuestro factor de corrección es 0,44. Ahora, para el cálculo de la componente celeste, para el cálculo final de la componente celeste tenemos el 10%, que era lo que tomábamos en la primera sección del transportador en corte sobre el arco superior, por los 0,44 que acabamos de determinar con la segunda sección del transportador. Y eso nos da la componente celeste real, que es 4,40%, y lo reemplazamos en la fórmula total. Para calcular el coeficiente de reflexión externa tomamos un coeficiente fijo que nos da un ejemplo sin obstáculos. Es decir, que en nuestra planta no existen obstáculos para el ingreso de iluminación natural. Se calcula entre 0,10 y 0,15%. En este caso nosotros vamos a tomar 0,15%. Que tenemos el valor del componente celeste en porcentaje y el coeficiente de reflexión externa en porcentaje, vamos a calcular el coeficiente de reflexión interna. Para calcular el porcentaje de reflexión interna usamos el nomograma del BRS.
Los nomogramas se eligen según el tipo de iluminación que adoptamos. En este caso nosotros tomamos un ejemplo sin obstrucciones y es por eso que usamos el valor que leemos en escala A con el valor que leemos en escala B para calcular en escala C el CRI. Si tuviésemos un ejemplo con obstrucciones, usaríamos el valor E y el valor D para calcular en la escala C el CRI. Nosotros usamos los que están en el recuadro gris, entonces, uniendo en el nomograma la escala A, el valor A, con la escala B, el valor B, tomamos C. Ahora, ¿cómo hacemos para calcular el valor A? El valor A es la relación entre el área de la ventana y el área total, que es el área total de superficies en las paredes del local sin los vidrios. Entonces, es el área del vano menos el área de la carpintería, es AB. Y el área total de superficie es la superficie de pared más superficie de techo más la superficie de piso menos los vidrios. Tenemos todos los datos en el recuadro gris, reemplazamos la fórmula AB sobre AT y nos da 0,031 en este caso, que es el valor A que vamos a tener. Para sacar el valor B tenemos los mismos datos y lo que hacemos es un cuadro con los coeficientes de reflexión promedio según los colores de nuestras paredes y la terminación de nuestra superficie. Acá consideramos materiales, color y el coeficiente de reflexión correspondiente a cada uno. A todo este cuadro lo hacemos para sacar de una forma más fácil la reflexión media ponderada, que como podemos ver es la superficie por la resistencia de cada uno de los elementos, es decir, piso, techo y pared, sobre la superficie total más las carpinterías contando los marcos. El resultado de esta fórmula tiene que dar en porcentaje. Ahora, ¿de dónde sacamos los coeficientes de reflexión para rellenar este cuadro? Lo sacamos de la tabla A5, tienen varios tipos de tablas en el manual, donde figuran diferentes materiales y diferentes colores y tonalidades de estos materiales. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, un piso de mármol pulido, voy a sacar el material y el coeficiente de reflexión de eso, y voy a multiplicarlo por la superficie. Lo mismo pasa si tenemos, por ejemplo, una pared de color rojo oscuro, que tenemos una superficie de 5 por 2, es decir, 10 metros cuadrados, color rojo oscuro. En ese caso hacemos la superficie por el coeficiente de reflexión de ese color que está marcado en esta tabla y extraemos así los datos para completar la fórmula de la reflexión medio ponderada. Ahora, una vez que tenemos el valor A y el valor B, vamos a tener el valor C. Lo logramos a esto uniendo en la escala de A el valor A con la escala de B el valor B, que es esta línea verde que vemos acá. Donde choca esta línea verde con la escala C es donde vamos a leer el valor del coeficiente de reflexión interna. En este caso es 0,29%. Bueno, ahora que tenemos todos los valores de los componentes, nos faltan los valores de coeficientes de corrección. Para sacar estos coeficientes, cada uno tiene su fórmula. El coeficiente relativo de transmisión de vidrio va a ser el dato de lambda B, que es adoptado según diseño, sobre lambda T, que es una constante de 0,95. Después, para sacar la pérdida de obstrucción, vamos a tener el área de vidrio sobre el área del vano. Y para la pérdida por suciedad, directamente lo vamos a determinar de la tabla A5, que también está en el manual, en su número 9. Entonces, sacamos primero el valor de lambda R, que es 0,82 sobre 0,95. El 0,82 lo determinamos desde la tabla A5-7, que va a ser el tipo de vidrio que usemos. En este caso es un vidrio laminado triple de 4 o 6 milímetros, cuyo coeficiente de transmisión es 0,82. Entonces reemplazamos la fórmula. Para sacar la pérdida por obstrucción de carpintería, sacamos la superficie de vidrio, que en este caso es 1,56, sobre la superficie del vano, que es 1,92, y determinamos que nuestro valor total de pérdidas por obstrucción de carpintería es 0,81. El último factor de corrección lo determinamos directamente desde la tabla A5.9, que vamos a determinar un estado de limpieza bueno para nuestro vidrio y vamos a extraer que nuestro coeficiente de pérdida por suciedad es de 0,9 para un vidrio vertical, es decir, que está a 90 grados. Depende del tipo de abertura que tengan y el tipo de limpieza que determinen, cómo vamos a tomar este coeficiente de corrección. Una vez que calculamos todos los coeficientes de corrección, ya podemos reemplazar la fórmula de cálculo de componente de luz diaria. Entonces, reemplazamos la componente celeste más la componente de reflexión externa más la componente de reflexión interna y luego lo multiplicamos por los valores de factores de corrección.
Una vez que reemplazamos todos los datos obtenidos y multiplicamos por los factores de corrección, vamos a obtener nuestro componente de luz diaria, que va a ser igual, en este caso, al valor de 3%. Una vez que tenemos este dato, podemos acceder a la última tabla que figura en nuestro capítulo de iluminación natural, el manual de cátedra, y entramos a ella con nuestro porcentaje de componente de luz diaria. En este caso, nosotros teníamos 3. Nos figura que para una vivienda y un local que es en estar, que es lo que nosotros verificamos en el ejemplo, tiene que ser de 2% este componente. Nosotros nos daba 3. Como el mínimo que nos figura en tabla es del 2% y a nosotros nos dio el 3%, nos verifica bien la iluminación natural para nuestro local. Ustedes van a tener locales comerciales. Puede que no les figure exactamente de esa forma en esta tabla, pero lo que vamos a adoptar va a ser también entre 1 y 2. Les tiene que dar de 2 para arriba. Con esto terminamos la verificación del cálculo de iluminación natural para un local arquitectónico. Esperamos que les haya sido útil, que les hayan entendido.